Ok, ahora sí. Vamos a hablar entonces, vamos a brincarnos unas cuantas aquí. Esta semana vamos a ver desde el capítulo 8 del libro de Números hasta el capítulo 12. También en los profetas Zacarías del capítulo 2 hasta el capítulo 4. Y el Nuevo Testamento Juan del capítulo 19, versículo 31 al 37. Hebreos 3, 1 al 6. Hay muchas cosas que podemos hablar esta semana. Dentro de las cosas que vemos en toda esta porción, que es bien extensa, podemos ver cómo se prende la menorá. También se ve Pesaj en el mes segundo. A todos aquellos que se perdieron la celebración de Pesaj, Dios viene y le da instrucciones a Moisés y le dice: todos los que se perdieron, hay una oportunidad de que puedan celebrar Pesaj, que es en el mes segundo, y prácticamente es lo mismo que en el primer Pesaj. Hay todo, a excepción de que ya no se hace la celebración de los panes sin levaduras, o ya no se tiene que hacer toda la semana, solamente durante Pesaj. También vemos las trompetas de plata y la organización para seguir la nube. Israel no caminaba cuando se le antojaba, Israel no salía cuando ellos querían. Había un orden y Dios había establecido que se hicieran 2 trompetas de plata, y cada que las trompetas sonaban era señal de que ellos tenían que levantarse a caminar. Eso nos da a entender que cuando venga la venida de nuestro Redentor, va a sonar una trompeta, van a sonar las trompetas, es señal de que viene. La novia, cuando viene la novia, suenan las 2 trompetas diciendo: ahí viene el novio. Todo eso tiene conexión, y Dios le empieza a enseñar al pueblo que es únicamente a través de las instrucciones, como Él dijo, que el pueblo tiene que seguirlas. Vemos cuando el pueblo se queja, también está el pueblo se queja porque aparentemente la comida que tenían en Egipto era mejor. El pescado, los melones, las sandías, los ajos eran mejor que lo que ellos estaban pasando en el desierto. Ahora, si nos ponemos a pensar, no fue en sí que ellos estaban pidiendo otra cosa lo que enojó a Dios, sino cómo ellos lo estaban pidiendo, porque ellos estaban quejando y diciendo: nos trajiste al desierto a morirnos, cuando en Egipto lo teníamos todo, cuando en realidad era mentira, porque en Egipto eran esclavos. En Egipto, ¿qué pescado tenían? ¿Qué sandías, melones? Y el pueblo se queja, y Dios castiga una gran cantidad de personas en esa vez. Vemos también la burla de Miriam y Aarón contra Moisés. ¿Cuál fue la razón por la que Aarón y Miriam se burlaron? Fue porque Moisés había conseguido, ya estaba en edad avanzada, Moisés había conseguido una mujer, y supuestamente la mujer era una morenita, y ellos se pusieron a decir: bueno, ¿qué acaso únicamente a través de los labios de Moisés Dios habla, sino que a través de nosotros también? Y vemos que como consecuencia a Miriam le cae una enfermedad muy mala, que fue la lepra. La tuvieron que sacar, aunque Moisés rogó por ella, no hubo perdón, tuvo que salir 7 días del campamento. Y Aarón, veíamos en la mañana en la casa, ¿por qué Aarón no lo castigó? Si Aarón y Miriam, los dos murmuraron, ¿por qué solamente a Miriam le cayó la lepra? ¿Qué pasó con Aarón? Pero si nos damos cuenta, Aarón era el sumo sacerdote, era el único que podía traer la presencia de Dios al pueblo. Si en ese momento Dios castigaba al sumo sacerdote, pues todos se quedaban sin acercarse a Dios. Entonces, ¿cuál era el castigo que le podría haber caído a él entonces? El castigo que le dio a Aarón fue el ver el sufrimiento de su hermana, porque si leemos ahí la escritura, él le ruega a Aarón y le dice: por favor, no la dejes morir, no quiero ver a mi hermana así. La simple tristeza de ver a su hermana con la enfermedad fue castigo suficiente para Aarón. También el saber que durante 7 días ella tenía lepra, Aarón no podía acercarse ni a la distancia de su hermana para no contaminarse, al igual que hizo cuando sus hijos murieron. Y Dios le dice: hey, no puedes ni siquiera llorar la muerte de tus hijos, porque tú eres el sumo sacerdote.
Así es que deja que los otros los entierren, deja que la gente se haga cargo, pero tú eres la imagen mía en la tierra, así es que no los llores, no te puedes acercar a ellos, tú tienes que seguir adelante. Aarón tenía suficiente castigo, pero esas son de las cosas que vemos en esta semana. Así es que vamos a ver que el protocolo del rey nos enseña cómo acercarnos a nuestro rey de la forma más honorable. Cada vez que hacemos el protocolo del rey en cada Shabbat, las fiestas, exaltamos su nombre y establecemos su honor entre las naciones. Como embajadores del rey nos espera que aprendamos y hagamos de corazón este protocolo real, porque es lo que se hará en el regreso y la coronación de Yeshua HaMashiach. ¿Qué es el protocolo? Protocolo es lo que Dios estableció de la manera que Él lo estableció. Vemos en el cierre del libro del Éxodo, Moisés y Aarón, sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahweh había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no pudo Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Este es el último capítulo del libro de Éxodo. Ahora, vimos todo el libro de Levítico, pero durante todo el libro de Levítico hay que entender que durante todo el libro de Levítico la nube no se alzó. Quiere decir que todo el libro de Levítico lo vemos en el mismo lugar. Ahora que entramos en el libro de Números, es la primera vez que la nube se va a levantar y los hijos o la casa de Israel van a empezar a caminar. Por eso durante todo Levítico vemos las instrucciones. Al principio de Números vemos las trompetas de plata, porque ellos nunca se habían movido. El tabernáculo se había levantado, se había hecho, pero nunca se había desarmado, nunca nadie lo había llevado a otro lugar. Ahora es cuando empezamos a ver. Por eso es importante recordar que al final de Éxodo es cuando cierra, se hace el tabernáculo, baja la nube y dice que si la nube no se alzaba, nadie se movía. Esto lo vimos hace 2 semanas, creo. Cómo estaban agrupados. Vemos la nube y vemos la entrada del tabernáculo. Todo esto hay que entender que todo esto equivale al templo que más adelante se construyó. Esta es la puerta del templo, la puerta de la hermosa, y todos estos son los atrios alrededor del templo. Vemos que el espacio sagrado es ese. Por eso hay que entender que cuando entendemos todo esto, podemos entender quién podía acercarse aquí a el área de los gentiles. Yo digo que estaría más por acá el área de los gentiles. Cuando lleguemos al reino milenial, va a haber un espacio sagrado. Y los gentiles podrán estar ahí, sí, pero los gentiles van a estar por acá, viendo de lejitos. Vemos que hay un espacio sagrado que es un perímetro del tabernáculo, modelo que nos revela el huerto del Edén. Los sacerdotes vestidos de blanco, Adán, que representa a Adán en su estado de santidad. Cuando nosotros vemos esto, decimos, en el desierto, pero realmente lo que estamos viendo es el modelo del huerto del Edén. Vemos la creación, esta era la creación, este era el huerto del Edén, y esto vemos
el día del arrepentimiento, vemos el tabernáculo y vemos todo lo que representaba el tabernáculo. Vemos la puerta con los querubines y vemos lo que guardaba el huerto del Edén, que fue cuando fueron expulsados. Esto representa el huerto del Edén. Este es el altar de bronce, es el altar del holocausto, o mejor conocido como la mesa del Eterno, la mesa de nuestro Rey. Esta partecita de aquí. Este es el lavacro donde se lavaban las manos. Lavacro de bronce. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahweh había mandado. Por eso cuando vemos que todo eso representaba las ofrendas a Corbanot, Yahweh lo llama mi pan. Números 28, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con... No veo bien qué dice ahí. Con mis ofrendas encendidas, con olor grato a mí. Mis ofrendas encendidas. Ok, dice... Mis ofrendas encendidas con el olor grato a mí, guardaré, ofrecérmelo a su tiempo. El altar de Yahweh lo llama, el altar Yahweh lo llama mi mesa. Ezequiel 44:26 dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa, que es este altar. Realmente Ezequiel dice, mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. ¿Qué tiene todo esto en común? Que cuando nosotros vemos lo que hacemos el Shabbat, estamos trayendo al altar la ofrenda. Moisés y Aarón, acá Éxodo 40, Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahweh le había mandado. Aquí está el altar, la fuente de bronce. Dice que se lavaban ahí antes de entrar. Mira, la puedo mover de aquí, no sabía. Vemos aquí, esto lo vamos a ver más interesante, que este era el lugar, el santuario. Vemos aquí está donde se lavaban, aquí está el altar, la entrada al lugar santísimo, y la entrada al lugar santo y la entrada al lugar santísimo. Este es todo el área del tabernáculo. Por eso es que, aunque no es un mandamiento que no está en la escritura para el Shabbat, por eso vemos que el lavado de manos, ellos antes de traer una ofrenda, antes de traer algo aquí a la mesa de Dios, la mesa decía que ellos se tenían que lavar antes de presentar o antes de entrar a este lugar. Por eso de ahí nace el concepto de lava tus manos antes de presentar el pan en la mesa de nuestro Rey. Y es por eso que, aunque muchos dicen, sí, pero que no es un mandamiento y que no está en la Biblia, pero si entendemos el concepto de donde ellos lo tomaron, que nadie podía traer una ofrenda a este lugar, nadie podía acercarse a este lugar si antes no pasaban y se lavaban las manos, se lavaban los pies para entonces presentar. Por eso es que se acostumbra, y de ahí sale el precepto, que más bien ese es un precepto. Ahí es donde tenemos la diferencia de que es un mandamiento, que es un precepto. Ese es un precepto. Por eso la oración dice, en la oración ellos le pusieron que nos santificas con tus mandamientos y preceptos, porque ese más bien es un precepto. Pero de ahí viene el concepto de todo eso. Lavarse las manos representa como si uno estuviera aquí en este lugar, dentro del tabernáculo.
y partir el pan. Por eso cuando lo levantas, lo presentas, es como si estuvieras llegando a este lugar dentro del altar del Señor. Por eso es que el hombre toma un lugar muy importante, porque mira todo lo que estás simbolizando, aunque lo vemos así como, ay, es muy simple. Sí, a tus ojos es muy simple, pero cuando tú ya estás viendo todo esto, en realidad el hombre toma un papel muy importante que tienen que ejercer, y es un simbolismo, pero está muy fuerte. Ok. Todo esto tiene importancia porque ahorita vamos a ver. Ahora sí, dice. Yo no hice nada. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. ¿Cuál se prendió la alarma, amor? ¿No oíste tú? Yo sí oí como que se viene, o quizás que se oye. Pero no me mandaron mensaje. No, she went to the bathroom. The alarm wouldn't go off if you went to the bathroom. If you went to the pee-pee, if you went to the potty, Ya no me mandaron bajo mensaje. potty, you bajo potty, then you potty. The little sniffle. ¿Quién entró? No se ve nada. So, la pusieron así como de la casa. Que la ponen ahí. Donde andan. Así que, ¿qué hiciste? ¿Te escucharon? Ya, ¿qué hiciste? Let me read the important scroll. Yo creo que es que se les olvidó ponerla y ya tenía la cosa de por el teléfono y por eso la pusieron. No, you did not. Oh, what did you do to the log? Oh my god. Se puso la alarma. See, it wouldn't go off just if you go to the bathroom. No, maybe they thought it was like a arm. No, maybe it's like my mom Intruder. said. In the bathroom? Maybe it's like my mom said that they put it in the Who's phone. robbing a place and be like, oh, let me just use the bathroom real quick? It would probably be me. Okay, maybe someone activated for their phone. They're trying to scam us. And then I said, We're trying let's to- they're trying escuchó to la prank cámara. They heard Kevin. They're trying to tell us time to go. They're trying to be great. Escucharon a este They're trying to be tipo. great. They're trying to be great. Trying to be great. Ajá. Black people too. They're trying to be great. Y dijo, oh, estás saliendo de Great. They're trying to be great. No, creo que fue que la pusieron. Ya la quité. Ok. ¿Dónde íbamos? Ningún lado, seguimos aquí. They were on their way to go eat. Oh, de eso sí te cuenta, ¿verdad? Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Somebody is here. Okay.
Va a quitar la Sammy solo pochorle 1624. Now everyone online knows. Where's it at? Do you have phone number de pastor? Who's that? Mándame un mensaje. Where is it? Aquí arriba. ¿Qué? Dang it. 24? Oh crap, it's a rat. It's a rat. Oh crap. It's a rat. You know, I was watching Ratatouille, and then when all the rats came out, I was like, oh crap, it's a rat. I was watching the Nutcracker, and it's like all these mouses like joined together to form this one big person, and I was like, oh crap, it's a rat. One big person or one big rat. No, it was like Es que están a bunch tratando of de rats entrar, shaped ¿verdad? like No. a person. Mm. It's like, No, es que como que alguien la está activando. it's a rat. Rat man. A rat man. That's a real thing on Fairly Odd Parents. They made rat man. You're a rat man. Ok, so vamos a terminar aquí. Números 9 dice, versículo 15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. So, ahora vamos a ver qué significa este fuego. Al igual que el altar, al igual que el altar del holocausto o de los sacrificios, la menorá. Ahora vamos a hablar de esta cosita que está aquí, la menorá. Recibía su mantenimiento por los sacerdotes 2 veces al día, y en ambos, o sea, tanto el altar del holocausto como la menorá, el fuego tenía que mantenerse ardiendo continuamente. O sea que el fuego de este lugar y el fuego de este lugar nunca se apagaba. No se podía apagar nunca. Tenía que estar prendido todo el tiempo. So, vemos la menorá y el altar del holocausto. Ambos tenían que estar prendidos todo el día, todo el tiempo, aún durante la noche. Y esto representaba también la columna de fuego que estaba afuera, prendida o más bien que se prendía en la noche. Números 8:12. De ahí es donde viene la porción de esta semana que dice cuando enciendas, porque empezamos a leer y dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. So, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que cuando prendas las lámparas? Aquí podemos aprender varias cosas y las vamos a ver un poquito más adelante, pero entender que las mechas de estas lámparas, las 3 tenían que estar apuntando hacia el centro y las de este lado tenían que estar apuntando hacia el centro. Era cuando dice alumbrarán hacia adelante del candelero. O sea, no podían alumbrar para arriba, tenían que alumbrar hacia el medio, hacia la parte del medio. La menorá representa la palabra. El Salmo 119 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También vemos que la menorá representa, aquí está la menorá dentro del lugar santísimo. Vemos los querubines, la cortina de querubines. Vemos los querubines guardando el huerto. So, ¿dónde estaba la menorá en el huerto? La menorá representa el árbol de la vida. Ahí está, ahí representa, por eso Dios dijo que tenía que estar dentro del lugar santo, dentro del perímetro de santidad, resguardada por los querubines. Aquí están los querubines. Únicamente el sacerdote podía entrar a esta parte, a prender las velas, a prender el incienso, a poner los panes, y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. El árbol de la vida,
Lo vemos en todas las civilizaciones, vemos un árbol, vemos gente adorando un árbol, los egipcios, los asirios, los babilónicos, increíble que en todas las civilizaciones existe un árbol y todas le rinden, todas se rinden a ese árbol. Aquí vemos los egipcios, ellos en sus jeroglíficos tienen alusión a un árbol. Aquí también vemos estos son los babilónicos. Vemos el árbol de la vida donde sea. El árbol de la vida, el tabernáculo representa el restablecimiento del espacio sagrado que fue confiscado cuando los humanos fueron expulsados del jardín del Edén. Aunque esta fue la primera incursión de Israel en el diseño del espacio sagrado geográfico, la práctica tenía una larga historia en el mundo antiguo. Encontramos que las instrucciones de Dios no se apartaron de las costumbres y convenciones actuales. Como suele ser el caso, Dios usó lo que era familiar para iniciar la revelación a Israel. No que Dios usó algo pagano, sino que Dios usó el concepto de lo que ellos conocían. El árbol de la vida. Dice que en la mitología sumeria de Gishkin-Tri, en el templo de Enki, representaba el árbol de la vida por los babilónicos y los asirios en su literatura. El árbol de la vida está ahí en las civilizaciones que estaban en el mismo tiempo de Israel. El concepto del árbol de la vida es un concepto que ellos entendían. Por eso cuando vemos en el libro de Apocalipsis que nos habla de un árbol de la vida, si no entendemos, nos vamos a poner a tratar de imaginar cosas que no son y son tan sencillos de entender. Aquí vemos año 2500 antes de la era común. Ahí está el árbol de la vida en las civilizaciones antiguas, en donde quiera que vemos, y de ahí viene la adoración al árbol. Pero tendríamos que entrar en Navidad. Hebreo, la menorá. En hebreo la palabra menorá quiere decir candelabro, y precisamente lo que era un candelabro, 7 brazos, que fue tallado. Un candelabro de 7 brazos que fue tallado de un solo bloque de oro puro. Tenía un brazo en el central, del cual se desprendía fuego divino que no se podía apagar, y 3 brazos por cada lado que se dirigían hacia el centro. Cuando vemos que dice la escritura que el fuego no se apagaría, se está refiriendo al del medio, no decía toda la menorá. Había una sola que no se apagaba, que era la del medio, y esa es la importante, y vamos a entender por qué. Cada mañana las copas de la menorá se llenaban nuevamente de aceite, el cual se hacía de la forma más pura posible. Las aceitunas se presionaban gentilmente hasta que la primer gota surgiera. Después, el resto del aceite que surgía de la fruta era usada en las comidas del templo. La menorá aceptaba únicamente las primeras gotas. Las mechas eran manufacturadas con tela sobrante de los turbantes y mantos sacerdotales. Las mechas de la menorá no podían ser cualquier cosa, tenían que ser lo que venía de los sacerdotes. Además, los sabios israelíes que dijeron que las ramas de la menorá eran rectas, también hubo quienes dijeron que eran curvas, basadas en imágenes históricas encontradas alrededor de la Tierra Santa y el mundo. La más conocida es la menorá tallada en el arco de Tito, que el nombre de este villano sea radicado. Dice, muchos judíos fueron llevados a este arco para ser humillados y deshonrados. Se les mostró el grabado de judíos cautivos en el arco, el grabado que simboliza la victoria del mal y la oscuridad sobre la luz del bien. La menorá grabada en el arco no corresponde a su descripción en la Torá.
En particular se trata de las decoraciones de la menorá y otros detalles. Por ejemplo, esta parte de aquí, muévela. Por ejemplo, esta parte de aquí, en esta menorá del arco de Tito, tiene dragones y tiene otras cosas en su base que no corresponden a la original. El aceite para el alumbrado. Voy a brincar esa. La menorá. 2 veces al día, por la mañana y por la noche, un sacerdote atendía a la mecha y reponía el aceite de oliva puro batido para las lámparas. Éxodo 27 dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de aceitunas prensadas para la luz, para hacer que la lámpara arda continuamente. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está antes del testimonio, Aarón y sus hijos lo cuidarán desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Será un estatuto perpetuo para sus generaciones en nombre de los hijos de Israel. Fue el sumo sacerdote solo quien daba mantenimiento y encendía la menorá. Él solo era responsable de la luz que brillaba. Levítico 24 dice: fuera del velo de testimonio en el tabernáculo de reunión, Aarón estará a cargo de él desde la tarde hasta la mañana delante del Señor continuamente. Será un estatuto perpetuo en vuestras generaciones. La menorá era limpiada todas las mañanas y preparada en las tardes para ser prendida. Las mechas estas, o más bien estas lámparas, ardían de noche. Dice: las mechas laterales se encendían con el fuego del brazo central que jamás se apagaba. Este del medio nunca se apagaba. Se le daba mantenimiento a estas 3 y a estas 3, pero esa nunca se apagaba. Y únicamente se podía tomar de este fuego para encender las otras. Como en Hanukkah. En Hanukkah también así se... En los pasajes que trata acerca de la construcción de los utensilios del tabernáculo, la menorá se menciona bastante veces. En todo Éxodo, cuando dice construyas el tabernáculo, vemos que hay instrucciones para su construcción. Éxodos, instrucciones para su iluminación y la ordenanza para su construcción. Vemos que hay más pasajes para la pura menorá que cualquier otro instrumento, utensilio. ¿Por qué? Ahí voy a terminar donde dice por qué. Las instrucciones sobre cómo montar las lámparas, la ejecución, la limpieza, eran piezas desmontables. Las lámparas eran piezas desmontables que se limpiaban por la mañana y se encendían por la tarde. Este pasaje ahora agrega que las lámparas deben colocarse para que proyecten su luz hacia adelante, dado que la menorá está ubicada contra la pared sur del tabernáculo. Las lámparas deben arrojar su luz hacia el norte para la máxima iluminación del altar del incienso y la mesa de pan de la presencia, que están en el centro y a lo largo de la pared norte respectivamente. Cada una de las 6 ramas y el eje central terminaban en una copa hecha en forma de flor de almendra abierta. En la parte superior, los pétalos abiertos de la flor sostenían una lámpara de aceite. Las ramas y el eje central fueron hábilmente decorados con el mismo diseño de flor de almendra abierta, con 3 en cada rama y 4 en el eje central. Cada una de las 6 ramas terminaba en una taza hecha como flor de almendra abierta. Las 7 lámparas de aceite que descansaban en los pétalos de las flores eran como pequeños cuencos. Ahora, fíjense, esta es una imagen de la que está en Israel. No es la original. La original se cree que la tiene el Vaticano escondida por ahí en una bóveda secreta. Pero esta no es la original. Su terminación era como un pétalo. Formaban estas partecitas que vemos aquí, son como un pétalo.
Almendros en la decoración. ¿Por qué almendros? Porque el nombre de almendro es shakak, que significa estar despierto y estar alerta. Curiosamente, el almendro es el árbol o la nuez, siendo la más temprana para florecer. La más temprana para florecer. Yo velo, la raíz es estar alerta, estar de vigilia, sea para bien o para mal, tener cuidado, desvelar, velar, vigilar. El árbol de almendro es uno de los primeros árboles en florecer durante la primavera. Se convirtió en una sombra o figura del pronto cumplimiento de la palabra profética. El contexto de vigilar, de vigilia, nos habla de la noche, y fue durante una noche que la vara de Aarón fue reverdecida, y la vara de Aarón era una vara de almendro. Todo tiene conexión, que porque era una vara de almendro, porque durante la noche, que tiene que ver con la vigilia. Todo estaba conectado. La menorá representa el árbol de la vida. El árbol de vida también es identificado con la Torá, la palabra de Dios. Salomón declaró que la sabiduría es el árbol de la vida, en Proverbios 3:18. En el Apocalipsis, Yahweh dijo que aquellos que guardan su palabra tienen derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. No se está refiriendo a otra cosa más que a la menorá. Cuando enciendas las lámparas, números 8 dice, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante. Vemos que la menorá estaba pegada a la pared, y la orden era que tenían que alumbrar hacia adelante, hacia el centro y hacia adelante, para apuntar a los panes de la proposición. Esta menorá tiene una conexión con el pan, porque ambos, Jesús dijo, yo soy la luz, como también dijo, yo soy el pan. Tenía que la luz reflejar al pan, para así tener una conexión con las dos. Los panes de la proposición, no voy a hablar de los panes de la proposición. Solo saber que en el Shabbat se quitaban los 12 panes de la mesa del pan, de la proposición, que estaban al lado, y se sustituían con otros 12 panes recientes. Del otro lado había una mesa con panes, 6 panes de cada lado. Cada Shabbat ellos tenían que poner un pan nuevo, quitar y cuando la Biblia dice que David comió del pan del tabernáculo, era el pan que ellos quitaban, no era el pan nuevo. David nunca entró a esta área. Cuando entendemos eso, vemos que David nunca entró a esta área, el sacerdote estaba afuera, y aún vemos que el sacerdote le dice, te puedo dar de comer, te puedo dar la bendición, pero siempre y cuando ustedes no hayan cometido un acto sexual con alguna mujer. Hasta para eso había una condición. No quiere decir que el sacerdote le dio la comida nada más. Panes de la proposición. Los panes de la proposición representan las 12 canastas que sobraron cuando Jesús le dio de comer a los 5,000. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿Qué significan? Las 12 piedras. Aquí vamos a aprender algo acerca de la menorá. Vamos a... La menorá, Génesis capítulo 1 versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 4 vemos que Dios llama el día y la noche, pero ¿cómo va a llamar Dios el día y la noche si hasta el versículo 14 fue cuando fueron hechos el sol, la luna y las estrellas? ¿A qué se estaba refiriendo Dios cuando estaba haciendo la tarde y la mañana un día sin el sol y la luna? Estaba refiriéndose que en el día primero estaba creando el tiempo, algo que no existía,
y algo que iba a ser necesario para el hombre. No que Dios necesitara el tiempo, no que Dios necesitara el espacio, pero era algo necesario para que el hombre pudiera comunicarse con él. Versículo 14 dice: dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días, los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso días en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día. ¿Qué día? ¿Qué día dice ahí? No se ve. Cuarto. Ahora pongan atención, porque aquí es donde se va a poner interesante todo esto que hemos hablado de la menorá. ¿Qué día creó Dios el sol y la luna? Día cuarto. Ahora vemos que entonces en el día cuarto fueron creados los cielos y la tierra. El día la luna y las estrellas. En el Génesis 2:2 dice: y en el día séptimo acabó toda la obra que hizo Dios, y reposó en el día séptimo de toda la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho Dios en la creación. Vamos a ver que en este aparatito, que en este símbolo que vemos aquí, está representado los días de la creación, y está representado, tiene importancia el día cuarto. Eso es lo que vamos a ver, y después nos vamos a comer pollitos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una relación, fíjense, día primero, día cuarto y día séptimo. ¿Cuál es la relación? Cuando ustedes vean la menorá, ustedes van a entender que están los días de la creación. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación es tiempo. Representa los días en el tiempo. Todo en general representa el tiempo. Vamos a ver por qué. Primer día, se establece el periodo o el patrón, cómo se mueve el tiempo, de tarde, caída del sol, a caída del sol, la frontera entre los días. Se establece un día que va a ser el tiempo. No había nada que lo iluminara, pero se establece el patrón en el día número 1. Fue la tarde y la mañana el día primero. ¿Ok? Se establece el tiempo. Representa la función. Al primer día se representa la función de las luminarias, creando periodos y fronteras entre los días. ¿Cuál es la frontera de un día? No son las 12 de la medianoche. La frontera de un día es la caída del sol. Por eso dice, fue la tarde, fue la caída del sol. Es lo que representa un día. Quiere decir que, por eso en el Éxodo 27:20 dice: tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas, claro y puro, para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Versículo 21: Aarón y sus hijos las dispondrán delante del Señor en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el atardecer. Este es un estatuto perpetuo de sus generaciones. ¿De dónde viene eso? Desde el primer día, cuando dice desde el anochecer. La menorá tenía que arder desde la noche hasta el día. Primer día se establece el periodo, el cuarto día establece la creación de las luminarias, y el séptimo día consagra el día, consagra toda la obra. La menorá nos representa las fiestas en términos cuantitativos por sus 7 brazos. Estos 7 brazos representan los días de la creación, y como luminarias del cuarto día y su función en el templo, el servicio del templo nos revela y nos confirma su conexión con las fiestas.
So, déjenme ver que voy a brincar para acá. Los antiguos rabinos razonaron que dado que Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, entonces el mundo duraría 7,000 años. Esta creencia los llevó a especular acerca de cuándo vendría el Mesías en relación con los 7,000 años. La gente de la comunidad de Qumran que produjo los rollos del Mar Muerto tenían una gran esperanza en este futuro rey justo. Él sería el Mesías, pero de menor rango que los sacerdotes. Un pasaje en los rollos regla de la comunidad 9:11 para establecer, parece hablar de 2 Mesías, el Mesías de Aarón e Israel, un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Una obra llamada Segunda de Esdras identificó al Mesías como el Hijo del Hombre, a Daniel 7, quien moriría pero luego resucitaría. Por eso es que ellos traen ahí una onda ahí de... Es el entendimiento tradicional judío, la casa de Judá, que el Mesías, Mashiach judío, vendría 4,000 años después de la creación de Adán y Eva. Eso se encuentra en el Talmud, en el Sanedrín 97, en el Talmud de Babilonia. Hay una gran sección en la que varios rabinos prominentes expresan sus opiniones sobre el tiempo de la venida del Mesías. El rabino Elías, que vivió 200 años antes de que Yeshua escribiera: el mundo durará 6,000 años, 2,000 años antes de la ley, 2,000 años con la ley y 2,000 años con el Mesías. Eso es lo que ellos creen y eso es lo que realmente está pasando. 2,000 años antes del Sinaí, 2,000 años con la ley y 2,000 años en la gracia con el Mesías. Noé tenía 600 años cuando vio el diluvio, el juicio sobre la tierra. En Génesis 7:11-2 está escrito: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este es un precedente profético y patrón que encontramos en la Torá, que después de 6,000 años juicio vendrá sobre la tierra. Aquí vemos